La cosa empezó el 12 de mayo del 48. Mi padre nos mandó a Barcelona, donde vivíamos con grandes penalidades, a un amigo suyo, para que pasáramos la frontera, sin papeles. Nosotros éramos 4, mi madre y mis 2 hermanas. Después de pasar 3 días y 2 noches por las montañas de Figuera, pasamos a Francia. Y entonces, allá en Orleans, había un salón, bueno, un sitio de baile donde hacían función y donde se reunían todos los españoles refugiados de Orleans y de todos los pueblos vecinos. Nosotros, como éramos 3 pollitas, que yo tenía 17 y 19 años, mis hermanas, pues también teníamos, pues todos los españoles querían que fuéramos allá y allá fuimos. Allá justamente conocí a mi marido, que él no bailaba porque no le gustaba bailar, pero que me empezó a hablar y como hablaba muy bien y me convenció y es mi novia y sí, nos hicimos novios y en el año 50 nos casamos. Joaquín Castro és el meu pare. Quan jo era petita, el seu passat era part d'una història de la qual no es parlava. Abans de morir va escriure unes memòries d'aquell temps silenciat al qual es va combatre per les llibertats. Aquesta és la història de molts, i la seva, la d'un anarquista i soldat republicà que va haver d'exiliar-se a França. Yo nací el 3 de junio de 1914, año de la Primera Guerra Mundial, en un pequeño pueblo, Morón de Almazán, Soria, pero en un palacio, el del duque de Medinaceli, que en aquel pueblo era el cuartel de la Guardia Civil, donde mi padre era el sargento jefe. Mi padre, al ascender al alférez, salió disparado hacia Barcelona con su esposa y 4 hijos. Una burguesía tremendamente especulativa y paternalista que te está engañando hace que en momentos de rebrote la gente, el obrero, sea federalista, camine por esas vías, ¿no? Y el anarquismo, como arraigó en España, arraigó por ahí, en Cataluña. Lo que construyeron fue una sociedad paralela. O sea, cuando hablamos de sociedad paralela estamos hablando de los ateneos, estamos hablando de la pedagogía, escuelas racionalistas, estamos hablando de las cooperativas, de consumo y de construcción, porque habían, o sea, los seguros, las cajas de resistencia, todo eso, la agrupación mutua y todo esto sale de los obreros, la primera instancia, ¿no? Los socorros mutuos sale de las mismas cooperativas obreras. Todo ese entrecijo de estas historias, bueno, la crean el movimiento obrero. Atravesó corriendo un hombre vestido con el traje azul de los obreros, con una barra de pan bajo el brazo. Corría tanto como un gamo, y detrás de él 4 o 5 personas, a las que nos incorporamos buena parte de los chicos y yo entre ellos, sin ningún resultado. Pronto desapareció del alcance de la vista de todos. De la panadería de nuestro barrio había cogido una barra de pan que valía 70 céntimos. Sin duda se trataba de un obrero sin trabajo, con familia y sin seguro de paro,
que no había en aquellos tiempos. Pasé días intranquilos reprochándome a mí mismo el haber corrido con los demás detrás suyo, gritando «al lladre», suponiendo que en aquella familia habría necesidades y tal vez hambre. Yo creo, y lo he creído a través de mi vida, que este hecho a los 10 años marcó el que después, al ser mayor y adulto responsable, me fuera voluntario a la guerra civil. La República neix amb molt d'entusiasme, però la realitat és la que és. Hi ha una profunda crisi econòmica en el país i a més hi ha una pugna ideològica molt i molt forta entre el que seria l'amenaça constant d'un règim autoritari, d'un règim feixista per part de la dreta espanyola i també per part de certs sectors de la dreta catalana que, com he dit abans, no veuen amb mals ulls una solució que ells diuen quirúrgica a la italiana, per exemple, o a l'Alemanya, i a més hi ha un moviment obrer molt fort. O sigui, podríem dir que hi ha una cultura alternativa, per exemple, els anarquistes a Barcelona, i després també hi ha un moviment socialista, del Partit Socialista obrer espanyol, també és molt potent en aquella època. Février 1936, élection législative. Les partis d'opposition groupés dans le rassemblement du Front Populaire, Front Populaire, remportent une écrasante victoire. 263 députés au cortège contre 200 au parti de la droite ou du centre. Un gouvernement de Front Populaire se constitue et commence l'application du programme du Front Populaire. Réforme agraire donnant aux paysans des droits équivalents à ceux que la Révolution de 1789 avait accordés aux paysans français. Le gouvernement décide la création de 10 000 écoles. Il met au point les droits sociaux. Comenzó de un lado el asalto de una dictadura al gobierno de la legalidad y de otro el intento, mediante una revolución, de hacer realidad en España la justicia de la igualdad. Yo creía en la revolución y la deseaba. En nuestro país había tal explotación que yo pensé que debía terminarse con aquello. Esclatà la Guerra Civil a causa d'un cop d'estat de la... portat a terme per una part, no per tot l'exèrcit, sinó per una part de l'exèrcit espanyol, els generals més reaccionaris, més antirepublicans, més promonàrquics, i però no només és l'exèrcit, sinó que hi ha tot un suport dels sectors més reaccionaris de la societat civil catalana, també, i espanyola en general. Esclat, es porta el tema al cop d'estat fracassa, en part, en moltes zones acaba fracassant, el exemple paradigmàtic és Catalunya, també a Madrid, tot el que és el País Valencià, etc. Això fracassa, però suposa una mena de col·lapse, un col·lapse per al govern republicà, per la república, el sistema republicà, i aquest col·lapse impulsa que molts grups o organitzacions polítiques i sindicals vegin l'oportunitat per dur a terme les seves aspiracions revolucionàries. I llavors es crea com una duplicitat de poders dins el que és el bàndol republicà, o sigui, entre el que seria els partidaris de mantenir l'ordre burgès, per dir-ho d'alguna manera, republicà, i un ordre ja revolucionari amb aspiracions a transformar el país en un ordre, diguéssim, soviètic o anarquista, etc. La cara de Barcelona del 20 de julio de 1936 era imborrable. La CNT y Esquerra Republicana de Cataluña acaudillaron la organización de la revolución que nacía.
el conseller d'Economía Fàbregas creó un decreto de colectivización y legalizó con él la ocupación de las empresas importantes por los trabajadores. Unas tuvieron un desarrollo ejemplar y otras no, como ocurre con las cosas nuevas y trascendentes. Yo vivía esas transformaciones legales en Barcelona. Con mi amigo Jaime Casajuana dimos legalidad a varias empresas del ramo de la confección. El sindicato de la confección de la camisería se incautó de unos grandes locales de la empresa Citroën, donde instalamos un magnífico taller de confección de camisas, dando trabajo a más de 500 mujeres. Ver funcionar aquel taller era hermoso. Los que podían colectivizaron, y los que trabajaban en una empresa institucional la socializaron. ¿A qué es debido? A que lo que os he hablado antes de la sociedad paralela. O sea, era gente que ya sabía lo que tenía que hacer, sin esperar ni tan siquiera la asamblea del sindicato, de la CNT o del sindicato, sino ni que la Generalitat, porque el decreto de la Generalitat ya salió después, al cabo de 2 meses, ¿no? O sea, no necesitaban ni la asamblea del sindicato, sabían lo que tenían que hacer. Y eso es, bueno, eso es impresionante, ¿eh? Esto hoy en día es difícil que pase. Los terribles sucesos de 1937 en Barcelona, que enfrentaron por unos días las fuerzas antifascistas, y el que ya había sucedido en noviembre del 36, el asesinato en Madrid del líder de la revolución, Buenaventura Durruti, crearon en mí un desasosiego que me infundaron la creencia de abandonar mi actuación sindical en Barcelona y marcharme al frente de Aragón como voluntario. Daba pena vernos. Enseguida una unidad sanitaria que estaba preparada empezó a actuar. A mí me cogió un teniente de sanidad. Supongo que era estudiante de medicina porque aparentaba tener 20 años. Y con ayuda de una palangana y varias botellas de agua timolada, me cogió por su cuenta, en una parte del local con abundantes sillas. Me sentó en una de ellas y con ayuda de unas pinzas y unas tijeras me descalzó. Y no paró su actuación hasta que logró tirar de los 2 calcetines de mis pies a trozos y sangrando. El 2 de febrero de 1939 se recibió la orden de traslado en el depósito de Intendencia de Solsona. Salimos con destino a Ribas de Freser, donde pernoctamos en una gran fábrica de tejidos, donde hacía un frío terrible. Al día siguiente subimos camino de La Molina hacia Puigcerdà. Con la práctica que nos era habitual, nos hicimos cargo del último depósito de intendencia del Ejército de la República Española en Cataluña.
Pero la procesión iba por dentro, porque todos, incluido el oficial jefe, sabíamos que era por poco tiempo y que nuestro pase a territorio francés era inminente. Así fue. El 12 de febrero, en la madrugada, sin jefes y por decisión general de la tropa, atravesamos un pequeño puente de madera que nos separaba de Bourg-Madame, primero de los territorios franceses, que estaba lleno de gendarmes que ya nos esperaban y nos hacían entregar las armas en 2 montones que había a derecha e izquierda. Yo llevaba arrollada al pecho una manta porque hacía mucho frío, y en sus pliegues escondí una hermosa pistola Walter por si necesitaba venderla, ya que yo entraba solo con mi vestimenta de soldado y sin un céntimo francés. Solo algunas monedas de plata españolas, que de poco me valieron. En cambio, vendiendo la pistola a un gendarme, pude comer un día con 2 compañeros españoles en uno de los restaurantes de Bourg-Madame. Com va ser aquesta retirada, aquest exili? Doncs només cal veure les imatges de les fotografies que hi ha de l'època, dels documentals. Doncs va ser una situació terrible, sobretot va ser un drama humanitari, un col·lapse humanitari. Després, clar, quan s'entra a França, el fet que entrin gairebé 400, es parla de 470.000, 480.000 persones de cop, doncs, clar, és un èxode bíblic, ¿no? Per dir-ho d'alguna manera. Cuando llegamos a la frontera, y esto ya lo deben saber, porque lo han oído decir, que a la frontera los hombres los separaban de las mujeres. Los hombres los separaban de las mujeres. Bueno, a mi padre lo mandaron al campo de Bram, del Loda, y mi madre y 2 hermanas que tenía las llevaron a Angoulême, a Charente. Yo pasé la frontera por Prats de Molló, y bueno, de allí nos llevaron a Monteix. A Monteix nos metieron allí en un campo desierto. Estuvimos 3 o 4 días solo. Y por la noche nevó con un frío terrible, pero la noche para dormir. El que tenía una manta se cubría, pero el que no tenía manta pues no se cubría. Y la noche que nevó, por la mañana, yo no sé, hubo más de 20 muertos de frío. A los 8 días se nos trasladó a Set-Fons, en el departamento de Tarn y Garonne, donde se había construido un campo de concentración con barracas de madera para 16.000 refugiados de guerra, encerrados bajo la vigilancia de soldados senegaleses negros, al mando de oficiales franceses. Imaginez sur la place de la gare de Caussade 1500 militaires, la plupart du temps jeunes, des blessés aussi, des malades, espagnols qui descendent des trains en masse, et la population de Caussade qui était massée tout autour de la place, tout le long des rues de Caussade, et qui applaudissait au passage des Espagnols, et des poings qui se levaient, et du pain qui se tendait, des cigarettes qui se tendaient. Et après, le silence complet. Il y a un
une des personnes qui y était qui m'a dit ce qui était impressionnant après les applaudissements, c'était le silence de la foule quand les gens passaient. Et un des Espagnols qui est passé par là ce jour-là à Caussade disait on était ému jusqu'aux larmes de voir comment les gens nous accueillaient. Dudé que mi porvenir fuera risueño. Es verdad que se me aseguraba de almuerzo, un café, una comida y cena horriblemente vulgar, acompañada de una ración de pan. Dormimos los primeros 6 meses bajo techo, pero en el suelo. Lo terrible era el alejamiento de la familia y la vida anodina de cada día y la falta de medios económicos. Y nosotros los jóvenes íbamos capeando la situación, pero nuestros compañeros mayores las pasaron canutas y muchos no llegaron a soportarlo. Aquella manera de vivir era desastrosa y solo tenía una virtud, que evitabas morir después de haber perdido una guerra. Donc les autorités françaises souhaitaient qu'il y ait un camp fermé et que ces dangereux révolutionnaires, parce que pour l'armée française et pour les autorités françaises en 1939, les Espagnols étaient tous des communistes. Voilà, c'est ce que disait le chef de camp d'ailleurs, il disait ce sont tous des communistes. Ils ne faisaient pas trop la différence, sauf qu'au début ils se sont appuyés eux un peu plus sur les anarchistes pour contrer les communistes, mais pour eux c'était tous des rouges. Donc il fallait les surveiller, il fallait les contrôler. Cuando vinimos de Tarros, nos cogieron, nos metieron en el campo. Ver cómo estaba el campo aquel, que había llovido, que estaba en el barro, ver la gente que estaba lleno de piojos y todo eso. No quería ver ni el tejado de las barracas y nos daban de comer. Pero muy mal. Higiene, ninguna. No teníamos para cambiarnos. ¿Qué vamos a cambiar? Le camp de Jude était un camp militaire, il était donc organisé comme un camp militaire et c'est ce dont il faut se souvenir toujours. Donc il y avait des baraques et les gens étaient enfermés par 300 ou 360 dans les baraques et l'organisation était militaire. Pero pronto cambió nuestra vida diaria. Agárrense. El estallido de la Guerra Mundial llegó, con la declaración de ella a Alemania por parte del presidente francés Messier Daladier en el año 1939. A partir de esta nueva situación, nuestro campo de concentración de Set-Fonds tembló de izquierda a derecha y de arriba abajo, pensando que iba a ser de nosotros a partir de entonces. Pues nada de nada. La aparición del mariscal Pétain con su acuerdo con Hitler partió el territorio francés en dos y dejó nuestro campo de Set-Fonds en la parte con gobierno francés y sin directa intervención alemana. Se detuvo una cierta cantidad hacia campos de exterminio en territorio alemán, pero una gran mayoría salvamos el pellejo gracias a Dios, y yo entre ellos. Y aquí empezó una nueva vida para mí. Se crearon en la zona Pétain grupos de trabajadores extranjeros y a mí me destinaron al grupo número 533, con destino en la oficina instalada en Realville, bajo un mando francés, el teniente Thébault y uno español, el capitán Guillermo Caballero. Pues que nos hacían trabajar por nada, porque cuando en los campos pasaban al principio, que decían apuntarse el que quiera ir a México y todo eso. Si nos hubiesen dejado marchar, aquí no quedaba ni el apuntador, nos marchábamos todos. Pero resulta que cuando empezó la guerra, el gobierno francés, coño, como los que estaban aquí se marchaban, marchaban como militares, pues la mano de obra española vino pero como un guante, y nos hacían trabajar. Mira, yo trabajaba aquí a 3 kilómetros de aquí, de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche,
5 francos por día. Y para comer una cebolla o un huevo. Y cuando se marchaban los lunes, a mí me dejaban en un cuarto pequeño con la perra. Ni tenía derecho ni a entrar en la casa. Les conditions de travail étaient difficiles pour ces travailleurs et elles étaient difficiles aussi à cette époque-là pour la population française. Il y avait très peu à manger, donc les gens n'avaient pas à manger. Beaucoup de Français, puisqu'il y avait du marché noir, crevaient de faim, on peut dire, et les compagnies de travailleurs n'étaient pas mieux loties. Pues que hay mucha ignorancia aún, no se sabe todo. No es como en España y aquí. El campo de Set Fonts, estoy seguro que la mitad, por no decir los 3/4, aquí en Causades, no saben que había un campo de concentración ahí en Set Fonts. Ahora se empieza, pero hasta ahora ni a Set Fonts había muchos que lo sabían. No, era un deshonor eso. Les Espagnols, comme tous les gens qui ont été vaincus et qui ont souffert, quand ils retrouvent ensuite une vie, disons, à peu près normale, avec du travail, avec une maison, avec une famille, avec des enfants, ils essaient d'oublier les mauvais moments. Et je pense qu'on est tous comme ça, on essaie d'oublier les mauvais moments. Et les autorités françaises ont aussi voulu oublier parce que ce n'était pas de beaux souvenirs. Ce n'était pas de beaux souvenirs. Quant à la population a oublié aussi parce qu'ils ont aussi laissé faire non seulement le camp espagnol, mais ensuite aussi les déportations de juifs. Ceci dit, beaucoup de Sept-Fontois et de gens du Tour ont caché des familles juives et ont aidé des juifs. Beaucoup de gens ont aussi travaillé avec la résistance. Mais quand je dis beaucoup, c'est quand même resté une minorité. Donc les autres ont préféré oublier qu'ils n'avaient rien fait ou pas fait grand-chose. Et puis se dire, maintenant la vie a repris, c'est une autre vie, on fait du passé table rase, un peu comme dans la chanson. Acabada el 1945 la Segona Guerra Mundial, els treballadors estrangers van ser alliberats. El meu pare, després d'haver viscut a França 13 anys, decidí amb la seva dona tornar a Barcelona. Era l'any 1952. Ara entenc que el retorn va representar-li un viatge cap a l'anomenat exili interior. Després d'haver lluitat contra el feixisme i combatut per les llibertats, va haver de viure dins d'un règim totalitari i d'un sistema capitalista, contra els quals mai no va deixar de lliurar combat dins seu. Perquè mai més ens prenguin la història, ni les idees, ni les paraules. Nous voulons ici rendre hommage à ces Espagnols, défenseurs armés de la République ou simples civils qui fuyaient la guerre, qui ont trouvé refuge sur le territoire français et notamment en Midi-Pyrénées. Cet exode des républicains espagnols nous fait passer par une leçon d'histoire, mais aussi par une leçon morale et civique. Les conditions de vie difficiles dues à l'exil ont sans doute incité les républicains espagnols, nombreux dans notre village et dans la région, je le redis, à transmettre à leurs enfants un message de paix, un message d'espoir et un message de progrès. En leur transmettant les valeurs progressistes pour lesquelles ils s'étaient battus, la liberté, l'accès à la culture, à l'éducation et au savoir,
les républicains espagnols leur ont ouvert la voie vers une vie meilleure. Que tengo un ideal que sería hoy el más rico del mundo y no cambiaría una iota de mi manera de ser. Ser un hombre es mucho. Y hombres hay pocos. Porque hoy en día, por 2 pesetas, un hombre cambia. Y a mí por todos los millones nunca cambiaré. Y soy de izquierda, porque mis padres eran de izquierda. Soy de izquierda y moriré de izquierda. Y siempre lucharé por el pequeño. Aunque yo tenga dinero, el dinero no cuenta. Lo que cuenta una persona es la manera de ser uno y de no cambiar la manera de pensar.